Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de Rutas de Luz y los que están en el mundo cibernético. Damos inicio a la tarea del día de hoy, 22 de octubre del año 2022. Para iniciar la actividad y antes de darle la palabra a nuestro apreciado Santiago Barrantes para la oración inicial, también queremos recordar con mucho cariño a nuestra hermana Carmen Rosa Gil, fundadora y dirigente del Grupo Espírita Senderos de Luz de Facatativá, quien partió al mundo espiritual dejándonos un legado de servicio y trabajo a los demás con la doctrina espírita, a la cual siempre fue muy fiel, quien desde allá y con su sensibilidad mediúmnica que tenía, le permita ahora percibir esos nuevos parajes espirituales donde Dios la ha llamado y la necesita, y que también hoy nos está acompañando. Adelante, Santiago. Listo. Para todos mis hermanos, nos conectamos en un momento de liberación de nuestras energías, concentrándola en nuestra parte vital, como es el pensamiento. Padre Celestial, gracias por cada uno de los momentos recibidos el día de hoy y por tenernos la oportunidad de estar aquí reunidos de forma presencial y de forma virtual para recibir este conocimiento que nos trae preparado nuestro hermano Fabio Villarraga con el tema del turismo al espiritismo, un tema bastante importante, precisamente para conocer las enseñanzas del maestro Allan Kardec y todo su historial con respecto a la doctrina. También, Señor, te damos bienvenida a los espíritus por cada uno de ellos que trajeron para estar reunidos acá a recibir esta información de vital. Y por cada uno de nosotros, el momento de estar en sintonía y de forma que nuestros espíritus nos ayuden a tener una estabilización fraterna. Te pedimos, Padre Celestial, por todos nuestros hermanos que están en sufrimiento, en el dolor, en los vicios, de que sean acogidos por el amor, por la fraternidad de los hermanos cercanos y que puedan recibir ese apoyo, ese apoyo específicamente en el sentir para poder fortalecerse y específicamente dar ese paso al costado y poder salir de esos traumas. Padre Celestial, de la forma que cada uno estemos, nos sintonizamos con actividad y específicamente gracias por cada uno de ustedes y que así sea. Así sea. Gracias. Recording in progress. Muchas gracias, apreciado Santiago. Bueno, a continuación, seguimos con nuestro apreciado médico y querido Fabio Villarraga para la conferencia Kardec del druismo al espiritismo. Fabio Villarraga es médico de profesión, director del Centro Espírita Senderos de la Esperanza, vicepresidente de la FEC, miembro del Consejo Confederativo Nacional de Confecol, presidente de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME, Colombia, y colaborador de la AME Internacional, trabajador espírita ejemplar, conferencista nacional e internacional. Pero antes de darle la palabra a nuestro apreciado expositor, recordemos cerrar los micrófonos. Si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor los puede realizar a través del chat. Bienvenido, Fabio Villarraga, a nuestra conferencia.
Bueno, ahora sí. Buenas tardes para todos. Los que están aquí presentes en el auditorio de Rutas de Luz y todos los que están en el auditorio virtual también de Rutas de Luz. Muy buenas tardes. En la tarde de hoy, entonces, vamos a abordar esta temática, Kardec, del druidismo al espiritismo, ¿no? Es un tema realmente bastante interesante porque la sola palabra Kardec ya está uniendo esas dos grandes áreas, que son dos épocas, que son dos formas de conocimiento, dos filosofías de vida, una que ocurre, digamos, desde antes, de Cristo, y otra, ya sabemos, en la época kardeciana, ¿no? Cuando encarna Allan Kardec. Entonces, vamos a través de esta charla a hacer un comparativo precisamente de esa forma de pensamiento del druidismo y comparándola con lo que nosotros conocemos, que es la doctrina espírita, el espiritismo, ¿no? Y veremos ahí que hay muchos nexos que son el hilo conductor que un ser humano, que un misionero que viene de esas épocas logró a través del tiempo pasar desde esas épocas hasta mediados del siglo XIX. Entonces hay muchas conexiones entre los dos, entre el druidismo y el espiritismo. Queremos sí dedicar esta conferencia a nuestra querida compañera Carmen Rosa Gil. Ya hicieron pues una mención ahora al inicio y pues aquí ustedes la ven resaltada en el círculo. Esta es una de las imágenes que tenemos grabadas de uno de los eventos que hizo la Federación Espírita Cundinamarca, en uno de los talleres participativos donde estuvieron presentes todas las instituciones vinculadas a la Federación. Eso fue antes de la pandemia y a partir de ahí se desarrolló pues toda una logística federativa para esta participación. Creo que es uno de los talleres más significativos para todos nosotros como trabajadores espíritas, pero también para las instituciones, ¿no? Entonces, para nuestra querida Carmen, desde acá que la recordamos y estamos entonces en su nombre desarrollando esta actividad. Todo empieza, como dice uno de los biógrafos más famosos de Kardec, que es Henry Sauce. Él escribió esta obra, Biografía de Allan Kardec, y ahí, en esa página 44, él coloca esta frase que nos hace ese punto de partida. Dice: una noche su espíritu protector, se refiere al espíritu protector de Kardec, ¿no? Su espíritu protector Z, que así él se denominó, le transmitió a través de un medio una comunicación completamente personal, en la que le decía, entre otras cosas, que lo había conocido en una vida anterior. O sea, ese espíritu protector de Kardec era amigo de Kardec, era conocido de Kardec de otras épocas. ¿De cuáles épocas? Aquí lo dice, ¿no? Que lo conoció en una vida anterior, en tiempos de los druidas. Y ahí empezó la revelación para Kardec. Cuando habían vivido juntos en las Galias. Las Galias, pues, conocidas como aquellas regiones del norte de Francia y en esa parte de Europa que fueron pues famosas, digamos, porque habitaban allí también o vivían allí estas comunidades druidas, ¿no? En esa época el señor Rivail se llamaba Allan Kardec. Él no sabía eso. Hasta ese momento es que conoce ese nombre. Y pues ahí le sugirieron, ¿no? Posiblemente le sugirieron que él, a partir de la publicación del libro de Espíritus, debería tomar un seudónimo, y ese le sugirieron que era un seudónimo apropiado precisamente para el desarrollo de su tarea, donde ya parte de su vida deja a un lado toda su vida educativa desde el punto de vista académico, como lo hizo hasta ese momento, y a partir de ahí empieza su vida
como espírita, ¿no? Siendo el eje pues, de toda esta revelación que se inicia en abril de 1857, ¿no? Entonces, en ese sentido, otras obras que, digamos, también han profundizado estos aspectos históricos y sobre todo la forma como Kardec se acerca al mundo espiritual, porque al principio fue eso, un acercamiento que a través de la fenomenología se dio y que interesó primero a los amigos de Kardec, a los magnetizadores, aquellos que tenían, digamos, ese interés por participar de una serie de fenómenos a través de las mesas danzantes, de las mesas parlantes, y como dice Zeus Guantuil, las mesas girantes, o sea, las mesas que giraban, que daban vueltas, que se movían y que con las patas, digamos, producían golpes y respondían a las preguntas de los que estaban allí presentes, ¿no? Entonces, Kardec conoce eso en la época, allá a mediados del siglo XIX, y esto venía desde América, ¿no? Pero allá en Francia se hizo pues mucho más corriente en las diferentes cortes, ¿no? Entonces, esta misma narración que aparece en la biografía de Kardec también la hace Zeus Guantuil en su obra, ¿no? Y entonces vamos a tratar de resumir quiénes eran los druidas y qué hacían y cómo pensaban, ¿no? Y por qué las cosas que ellos pensaban y tenían, digamos, como parte de su filosofía de vida, están muy, muy conexas con la doctrina espírita. Se dice que habían 3 clases de druidas, ¿no? La palabra druida significa sacerdote, ¿no? Entonces, en esa época, ellos eran sacerdotes que conocían, digamos, de diferentes aspectos de la ciencia, pues, de la época, de la parte de la curación, de muchas otras áreas del conocimiento, pero también conocían cosas de aspecto trascendental y algunas leyes, digamos, pues superiores, ¿no? Entonces, estas 3 clases, la primera clase, estos druidas, se dice que estos druidas propiamente dichos, los eupages, eran filósofos y sabios. Entonces, ahí están las características de esta clase de druidas. Vamos a ver que hay una diferencia entre unos y otros, ¿no? Incluso magos si era necesario, porque entonces la magia no era más que la forma más superficial de la ciencia. Quienes estaban, esta primera clase, están encargados de mantener los principios de la moral, ¿ven? O sea, dentro de los druidas, en las diferentes clases que había, los druidas eubages, eran los que estaban encargados de mantener los principios de la moral y estudiar los secretos de la naturaleza. ¿Y qué hizo Kardec durante su vida? Estudiar los principios de la moral cristiana, transmitirlos y desentrañar todos los aspectos de la naturaleza en toda su formación académica que hizo allá en Yverdun, y después obviamente lo aplicó para ese sentido de lógica razonada que tuvo para poder, digamos, profundizar los fenómenos a los cuales se enfrentó o que vivió con las mesas danzantes y parlantes posteriormente. ¿Cuál era la otra clase de druidas? Los druidas adivinos, que al menor soplo de viento sabían interpretar el lenguaje del roble sagrado por el murmullo de las hojas. ¿Eso qué será? ¿Cómo se llamará esa facultad? Que un druida se sienta al lado de un árbol y que por el murmullo de los árboles, entonces sabe interpretar el lenguaje. Eso es un tipo de mediunidad, es un tipo de sensibilidad. La palabra mediunidad en esa época de los druidas no existía, porque estamos hablando de por lo menos 3 siglos antes de Jesucristo. ¿Sí? Todavía no había venido la segunda revelación, ¿no? Pero ya estas facultades existían, ¿no? El susurro de las ramas. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el campo, ustedes que tienen unos paraísos allá en San José de Suaita? Es decir, son sitios donde uno ya pierde esa sensibilidad con la naturaleza porque está metido aquí en medio de los ladrillos, de los trancones, como el que me pasó ahorita, y entonces está uno preocupado de llegar y está uno afanado, y entonces el estrés, el afán, el ruido de la ciudad
lo desconecta uno de la naturaleza. Los druidas estaban conectados con la naturaleza. Hay un programa muy bonito en Caracol que se llama Planeta Caracol. Yo no sé si alguno de ustedes lo escucha. ¿Sí? Qué bien. De los mejores programas que hay para conocer de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, excelente. Los sábados a las 6 de la mañana, ¿no? Temprano. Eso nos ayuda a reencontrarnos con nuestra esencia. Nuestra esencia estamos compuestos en átomos, moléculas de los mismos elementos que hay en la tierra, que hay en los árboles, que hay en el aire. Tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, todo eso está en la naturaleza. Por eso tenemos sintonía, pero esa sintonía la hemos perdido. Los druidas tenían, digamos, esa sintonía, ¿no? Entonces sabían interpretar el lenguaje del roble sagrado. Para ellos ese árbol era sagrado, era sagrado. Por el susurro del árbol, un crujido en el árbol, el retraso o la precocidad de su vegetación. Sabían interpretar todo eso con un sentido trascendente, pero pues más especial, ¿no? Una extrasensorial, ¿no? Entonces, estos eran los druidas adivinos. ¿Sí ve que tiene una diferencia de los druidas que eran filósofos y sabios? Entre estos dos, ¿a cuál creen que pertenecía Kardec? Exactamente. ¿Ve? Cuando uno lee esto, uno dice ya no, Kardec estaba seguramente dentro de los primeros, porque esa es la línea que él sigue, y como espíritu es la línea que él sigue. Recordemos que él antes de Kardec, o antes de Rivail, ¿quién era? No. Sí. Hipólito León de Pizarro. No, antes de Juan Hus. ¿Y él qué hizo? También se dedicó, digamos, a la parte moral, ¿no? A la parte moral, y ese fue su plan de vida. Entonces, mire que un espíritu sigue una línea. Un espíritu no coge aquí por las ramas, va por otra rama, no. Ellos van, digamos, cumpliendo un eje a través de su proceso evolutivo personal, pero cumpliendo un eje, digamos, de servicio a la humanidad, ¿no? ¿Y cuál era el tercer tipo de druidas? Los bardos, que eran los poetas dedicados a la tierra. Entonces, estos eran los que vivían, sí, los que cantaban, digamos, los que se sabían los versos, los que componían. Es decir, otro tipo que también tenían mucha inspiración, pero, digamos, obviamente, tenían, digamos, como funciones diferentes. Entonces, estamos de acuerdo, creemos que seguramente Kardec en su época pertenecía a esta primera clase, ¿no? Entonces, y cuando nosotros miramos, ya vimos cómo están dedicados esta primera clase de druidas a la moral, y vemos que el espiritismo es una doctrina moral, esencialmente moral, filosófica y científica, pero esencialmente también moral. Y ya sabemos que, pues obviamente la moral es un compendio de reglas, normas, etcétera, etcétera, con los cuales el hombre rige su conducta en relación a Dios, a la sociedad, consigo mismo, y está escrito, digamos, allí, dentro de las páginas de la doctrina del libro del Evangelio según el Espiritismo, que el Evangelio según el Espiritismo contiene la explicación de las máximas morales de Cristo. Entonces, Kardec, o sea, Rivail, en esta época, le dedica toda una obra al área moral, Obviamente, el contenido de la doctrina espírita fue preparado desde la espiritualidad, ¿no? Y Kardec es un instrumento, digamos, para ello, ¿no? Pero importante lo que dice ahí en la segunda parte, y su concordancia con el espiritismo, porque son las explicaciones de las máximas morales de Cristo, pero las máximas morales de Cristo son interpretadas de diferente forma en diferentes sectores de la humanidad. Y para lo que para nosotros un pasaje está reflejando la reencarnación, para otros no, ellos lo consideran de otra forma. Para lo que unos significa una transformación y nacer, digamos, de sí mismo para ser un hombre nuevo, para otros significa otra cosa. No es un cambio de vida, otras vidas y seguir renovándose, no, es aquí mismo, ¿sí? Entonces, es una explicación diferente y su aplicación a las diversas posiciones de la vida.
Esta es una esencia muy particular que le encontramos ahí en el Evangelio. Ustedes ven la estructura de cada capítulo del Evangelio y están las máximas, están ahí las explicaciones de los espíritus que están ahí y también la declaración de Kardec. Es una forma, digamos, una forma didáctica, ¿no? Entonces, ya vemos que ya hay una conexión, ¿no?, entre lo moral, lo que hacían los druidas en la época en relación a la moral y lo que vino a traer la doctrina espírita también, ¿no? Entonces, los druidas eran personas de una clase sacerdotal. Ellos estaban en varias partes, ¿no? En Gran Bretaña, Irlanda, el norte de España, la Galia, que era el norte de Francia, y otras partes de Europa, ¿no? Entonces, también la existencia de estos druidas, hay unas imágenes, porque obviamente no hay fotografías de ellos, eso no hay en esa época, no existía, pero mire, se remontan desde el siglo III antes de nuestra era, ¿sí? Hay escritos de escritores, digamos, de historiadores. Entonces, mire desde cuándo vienen esta comunidad, esta filosofía y este grupo, digamos, de seres humanos que, digamos, se dedicaban a estos estudios. Y vamos a ver algo curioso también. En la sociedad celta eran muy respetados los druidas, ya que poseían la ciencia de la medicina, la magia, de la lectura y la escritura, basada en el alfabeto sagrado. ¿Ustedes saben a qué se dedicó Ribail antes de ser Kardec? ¿Ah? La gramática. Él hizo varias publicaciones de gramática en su época, que sirvieron de textos inclusive para lo que sería el Ministerio de Educación de la época. Entonces, obviamente, es su amor por la escritura, por la lectura, por la gramática, eso viene desde esas épocas, ¿no? Y dice, tales conocimientos hace que más de 3.000 años antes nadie conocía, les permitiría ejercer de consejeros de los jefes o reyes. Los druidas estaban exentos de pagar tributos, eso hoy sería muy bueno, ¿no? Si todavía hicieran eso para los druidas. Y de las actividades guerreras, ni lo llevaban a las guerras, ni les tocaba pagar impuestos. Entonces, era un buen negocio ser druida, ¿no? Para la época. No se exponían en su vida y estaba ya estudiando lo que querían, ¿no? Entonces, y pónganle que dice, por lo que muchas familias enviaban a sus hijos a las escuelas druídicas para que fueran druidas. Entonces, ¿esto a qué se les parece? Muchas familias envían a sus hijos a las escuelas druídicas para que estudien fueran druidas. ¿Qué parte de la vida de Kardec? Cuando lo mandan a Yverdún. ¿A quiénes mandaban a Yverdún? A los hijos, las mejores familias de los que podían mandar. Ahí Kardec lo mandaron porque un tío que tenía dinero lo pudo mandar allá. Claro. Pero entonces mire que una cierta similitud, ¿no? En esa época los mandaban con los druidas. A él lo mandaron a Verdún, una de las mejores escuelas, o tal vez la mejor escuela de educación que había para la época. Entonces, hay una similitud ahí también. Estudiaban astronomía, filosofía natural, derecho, literatura, mitología. O sea, era un concepto amplio, digamos, de las ciencias en general. Y algunos tardaban 20 años en completar su formación. Kardec, ¿qué ciencias conocía? Conocía de todo, de muchas cosas conocía, con profundidad. ¿Cuántos idiomas dominaba Kardec? ¿Ah? 5 o 6 por lo menos, o 7 por ahí. También español. Entonces démonos cuenta que la cultura que él tenía, el conocimiento que él tenía, por ejemplo en anatomía y fisiología, sabía tanto que daba clases de eso. Y dar clases de anatomía y fisiología no es cualquier cosa. Por eso algunos piensan que él alcanzó a estudiar medicina. Entonces, pero mire de dónde traía sus conocimientos también, ¿no? Muy bien. Entonces, así como los druidas tenían mensajes, revelaban, tenían un conjunto de conocimientos que se lo revelaban solamente a
a sus agregados, a los que estudiaban con ellos, duraban, como decía, hay 20 años en una formación druídica. La doctrina espírita también sabemos que es una revelación, ¿no? Y así está escrito en el libro de la Génesis, los milagros son las predicciones según el espiritismo. Cuando dice que el espiritismo haciéndonos conocer el mundo invisible que nos rodea y en medio del cual vivimos, las leyes que lo gobiernan, sus relaciones con el mundo invisible, la naturaleza y el estado de los seres que lo habitan y en consecuencia el destino del hombre después de la muerte es una auténtica revelación. Entonces, así como la doctrina espírita en su conjunto es toda una revelación para la humanidad, los druidas también manejaban un conjunto de informaciones que eran revelaciones para sus agregados, para los que están allí en formación, ¿no? Entonces, el dogma principal de la doctrina druídica afirmaba que el alma era inmortal. No decimos lo mismo en el espiritismo, el alma inmortal. Y por lo tanto, que tras la muerte el alma de la persona fallecida pasaba a otro cuerpo. Decimos lo mismo también. Vamos al mundo espiritual, regresamos a otro cuerpo, pero es el mismo espíritu que anima ese cuerpo. O sea, en un proceso que llamaban de reencarnación. O sea, ellos en esa época no utilizaban la palabra reencarnación los druidas porque esa palabra no existía. Recordemos que la palabra surge a partir de mediados del siglo XIX, ¿no? Y entonces hay varias similitudes. Ahí ya vemos que varios de los fundamentos espíritas están allí inmersos en la misma filosofía druídica, ¿no? Entonces, lamentablemente esta civilización druídica se destruyó por el Imperio Romano. Sin embargo, la cultura persiste hoy en regiones europeas, en Galicia, Asturias, regiones españolas y en Irlanda, pero con músicas y creencias de aquella época, ¿no? O sea, como muchos otros, también fueron diezmados, ¿no? Que la música celta. Claro, todavía hay herencias de eso, ¿no? Ya seguramente ya no va a encontrar, digamos, estos grupos así como están dibujados, porque ya pues, de todos modos hay una programación para la humanidad. Y en diferentes épocas de la humanidad vienen grupos espirituales, forman este tipo de núcleos de cultura y desarrollo humano, filosófico y práctico. ¿Para qué? Para impulsar la humanidad, para impulsar los grupos humanos, para impulsar los seres humanos. Y eso fue lo que les correspondió a los druidas en su época. En la Galia y Bretaña los druidas fueron eliminados bajo el gobierno de Tiberio. Mire, entre los años 14 y 37 antes de Cristo. Es entonces cuando los edificios sagrados, templos, se construyeron a partir de la influencia romana. En Irlanda, los druidas celtas perdieron sus funciones sacerdotales tras la llegada del cristianismo, pero sobrevivieron como poetas, historiadores y jueces. Entonces, a veces esas misiones grupales se van diluyendo con el tiempo, cumplen su labor en una determinada época de la humanidad, se van diluyendo. ¿Por qué? Vienen otras programaciones de la humanidad. ¿Quién está controlando eso? Los guías superiores de nuestra humanidad, que están a su vez comandados por Jesús de Nazaret, que es el guía y modelo de nuestra humanidad, ¿no es cierto? Entonces, son programaciones que vamos teniendo nociones de qué es lo que ocurre, ¿no? Y entonces, estos fenómenos y todo eso que empezaron a ocurrir, a las cuales Kardec conoció y que le dieron, digamos, como la puerta de entrada al conocimiento del mundo espiritual, esa revelación que se identificó plenamente con él porque ya tenía en su acervo mental de su inconsciente muchas de las informaciones que el mundo espiritual le estaba brindando con el tiempo, ¿no? Por eso para él no fue, creo que muy difícil convencerse de eso, pero sin embargo como era muy racional y lógico y estaba muy posicionado académicamente, porque ¿a cuántas entidades científicas y sociedades académicas y científicas estaba vinculado Kardec en la época? Más de 12, sí, más de 12 entidades, sociedades científicas académicas. Una persona que esté vinculada a tantas, es decir, ya tiene una respetabilidad. Entonces, lo que él diga, digamos, lo tienen muy en cuenta. Lo tienen muy en cuenta. Por eso, la influencia que él tuvo en su momento era muy, muy valiosa, ¿no? Y por eso fue una de las razones que le
sugirieron utilizar el seudónimo de Allan Kardec, que era su nombre pues, que había tenido en otra época. ¿Por qué le sugieren eso? ¿Qué tal si él publica el libro Espíritus con el nombre de Profesor Rivail? No concordaba. No, y el impacto hubiera sido muy grande. Es decir, claro, es decir, y claro, cuando la gente, recuerden que la primera edición del libro Espíritus fueron 1.200 libros que sacaron, y eso se sacaron rápido. Todo el mundo leyendo eso, y ¿quién es este Allan Kardec? ¿Quién es este Allan Kardec? Entonces, claro, terminaron sabiendo que era el profesor Rivail, y allá iban a consultarle, iban a hablar con él, y entonces eso se le volvió una situación, digamos, compleja para atender tanta gente, ¿no? Pero mire esa sintonía. Todavía son las ruinas druídicas, donde ellos hacían sus ceremonias o sus reuniones. ¿Por qué ellos construían eso así? ¿Por qué ellos construían eso así? Yo creo que nosotros no lo sabemos tampoco. Yo tampoco lo sé. Pero deben tener una razón filosófica y práctica. Filosófica y práctica, ¿no? Y miren el dolmen de Kardec. Eso no fue que él dijo, antes de morir, por favor, hágame un dolmen druida. Eso no lo dijo él. Porque a él lo entierran en el cementerio de Montmartre, que es un cementerio que queda en un montecito allá, digamos, en París. Es el barrio de los pintores. Tiene un cementerio más pequeño, muy como de pueblo, y ahí lo enterraron. Un año después, los amigos de Kardec lo bajan de allá y lo entierran en el cementerio Père Lachaise, que es el de París, donde están las grandes personalidades, escritores, políticos, dramaturgos, y le hacen su dolmen. Pero mire, tan similar, ¿no? Tan similar. ¿Por qué? Pues recordando esa estructura y su encarnación allá con los druidas, ¿no? Entonces, así como mandaban a estudiar a las grandes familias, mandaban a sus hijos a estudiar allá con los druidas, a Kardec lo mandaron a estudiar con el mejor pedagogo que había a mediados del siglo, a principios del siglo, con la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y ya pues ustedes conocen todo ese recorrido de Pestalozzi, donde para él la educación, dice, es el desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades, no de algunas, de todas las facultades, ¿sí? ¿Y qué decía él dentro de esas bases? Cultivar el espíritu de observación, cultivar la inteligencia, proceder de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. Y esto fue lo que hizo Kardec durante toda su experiencia de vida, aplicada al espiritismo y aplicada a la observación de los fenómenos. Entonces, decía, el descubrir por sí mismo las reglas, decía Pestalozzi, y eso enseñaba pues Kardec también. Decía también Pestalozzi, evitar actitudes mecánicas, palpar con los dedos y con los ojos todas las verdades. ¿Qué significará eso? Palpar con los dedos y con los ojos todas las verdades. Cuando una verdad puede ser algo intangible, pero palparla significa que tenemos que apropiarnos de una verdad para poder verla, palparla con los ojos y sentirla. Exacto, sentirla. Y solo confiar a la memoria aquello que haya sido aprendido por la inteligencia. Eso es un golpe a todos los procesos académicos que inclusive nosotros hemos vivido. Desde chiquitos en la escuela, ¿no? Aprendas esto de memoria porque es que es el día de no sé qué y entonces toca aprendérselo, o es la previa, es el examen, apréndase de memoria y apréndase y recítelo. Y muchos niños, nosotros, yo creo que todos lo hicimos, aprendemos de memoria y después una semana después no sabíamos ni siquiera el contenido, interpretar el contenido. Entonces, por eso, una de esas nociones educativas era esa, ¿no? Y entonces, Kardec asume una obra colosal. La obra más grande que tiene Kardec es la Revista Espírita.
La codificación son 5 obras, ¿no? 5 tomos. ¿Cuántos tomos son la revista Espírita? No. Desde 1858 hasta 1869. Él empezó a publicar una revista mensual y de cada año se sacó un libro, o sea, volumen. 1858 a 1869. Son por lo menos 11 libros. 11. Si no son 12. Entonces, es una obra realmente voluminosa, la revista Espírita. ¿Y por qué la traemos acá? Porque Kardec trata el tema del druidismo dentro de la revista Espírita. Y entonces hay ahí contenidos que ya él hacía referencia. ¿Por qué? Por la sintonía psíquica que él tenía en la revista Espírita. Por eso nosotros tenemos un día dedicado al estudio de la revista Espírita, los jueves a las 7 de la noche. Entonces, ustedes saben que Kardec a todas las obras le colocaba en el frontispicio cuál era el contenido. Y eso es algo muy didáctico y pedagógico. Libro de Espíritus conteniendo tal cosa. Libro de los Medios conteniendo tal cosa. Cada libro tiene eso. La revista también. Entonces dijo, ¿qué contiene la revista? El relato de las manifestaciones materiales e inteligentes de los espíritus, apariciones, evocaciones, así como todas las noticias relativas al espiritismo. ¿Cuáles eran las noticias relativas al espiritismo? Que aparecía en un periódico por allá el fenómeno del espíritu de Bergozen. Y entonces él traía la noticia, la narraba ahí en la revista y hacía la interpretación de ese fenómeno. Entonces lo clasificaba, este es un fenómeno de efectos físicos por tal y tal y tal cosa. Entonces, la enseñanza de los espíritus sobre las cosas del mundo visible y el invisible, sobre la ciencia, la moral, la inmortalidad del alma, la naturaleza del hombre y su porvenir, la historia del espiritismo en la antigüedad. Y aquí más que la historia del espiritismo es como la historia de los fenómenos, ¿no? Porque el espiritismo en la antigüedad todavía no existía como doctrina espírita, ¿no? Sus relaciones con el magnetismo y con el somnambulismo y la explicación de las leyendas y las creencias populares de la mitología de todos los pueblos. Entonces, en abril del 58, el primer número de la revista apareció en enero de 1858. Y en abril del 58, o sea, 3 meses después, saca un artículo que tiene que ver con este título, El espiritismo entre los druidas. Imagínense, el espiritismo entre los druidas. ¿Habría espiritismo entre los druidas? ¿Ah? Claro, desde el punto de vista filosófico, habían inmersas en los conceptos druidas, conceptos que hoy están como fundamentos de la doctrina espírita, del espiritismo. Entonces, claro, en ese título él hace una conexión entre lo que es la doctrina espírita y también en la época de los druidas, ¿no? Entonces dice en ese artículo, entre tanto haremos notar que si encontramos por todas las partes los vestigios de la doctrina espírita, en ninguna parte la vemos completa. Parece haber sido reservado en nuestra época coordinar esos fragmentos esparcidos entre todos los pueblos, para llegar a la unidad de principios por medio de un conjunto más completo y sobre todo más general de manifestaciones, que parecen dar razón al autor del artículo anterior sobre el periodo psicológico que la humanidad parece entrar. Entregamos a la reflexión de nuestros lectores un texto céltico, publicado hace poco y cuya aparición ha causado una cierta emoción en el mundo cultural. Es imposible saber exactamente quién ha sido el autor. O sea, ese artículo que publica de Kardec, pues el texto en general no era de autoría de Kardec. Es un texto que recoge la época, pero por el contenido él lo valora, es importante publicarlo. Entonces lo coloca ahí tal como... Pero dice, no sabe a quién es el autor, ni tampoco a qué siglo se remonta. Pero lo que es indiscutible es que pertenece a la tradición de los bardos del país de Gales. Y este origen es suficiente para conferirle un valor de primer orden. Se puede incluso decir que los druidas, al convertirse enteramente al cristianismo, no se extinguieron totalmente en el país de Gales, como en nuestra Bretaña, y en los otros países de sangre gala. Por encima de todo lo que allí se refleja es el espíritu de los bardos de la Edad Media, que eran los últimos discípulos de esta corporación sabia y religiosa, que con el nombre de druidas
dominó la Galia durante el primer periodo de su historia, más o menos de la misma manera como el clero latino durante el de la Edad Media, ¿no? Entonces, es parte, digamos, de ese proceso histórico que ellos vivieron, ¿no? Dice, partiendo de este principio tan conocido de que el dogma de la caridad en Dios y en el hombre es tan especial al cristianismo como el de la migración de las almas lo es al antiguo druidismo, en cierto número de tríadas en las cuales se refleja un espíritu de amor, como nunca ha conocido la Galia primitiva, revela inmediatamente las marcas de un carácter comparativamente moderno. Aquí resaltamos lo de las tríadas, ¿no? Porque es que allí es donde vamos a encontrar unos nexos profundos entre el druidismo y el espiritismo. Y vamos a ver que en la doctrina espírita, a lo largo de las obras de la codificación, existen varias y numerosas tríadas, que ustedes las han estudiado y seguramente las han reconocido, pero no las interpretamos como tríadas hasta que no vamos al druidismo y nos damos cuenta que el concepto de la tríada es un concepto druídico y que transferido en la doctrina espírita encontramos y estudiamos nosotros varias tríadas que digamos pueden ser druídicas, pero ahora son espíritas. Sí. Se sabe que los druidas tenían una predilección particular por el número 3. ¿Aquí a alguien le gusta el 3? ¿Sí? Bueno. Exacto. Por algo será. Por algo será. A mí también, y les confieso aquí entre todos nosotros, solamente están escuchando ustedes y los que están allá. A mí también me gusta el número 3. Desde pequeño yo no sabía por qué. Lo mismo una determinada estrella de 5 puntas. A veces uno tiene asociaciones del inconsciente, pero uno no sabe por qué. La razón puede estar, digamos, por allá mucho más profundo, en otras vidas, que las cuales uno se asocia con esa parte de la numerología, ¿no? Pero entonces, estos druidas tenían particular predicción por el número 3, y ellos lo empleaban especialmente, así como lo muestra la mayoría de los movimientos galeses, para la transmisión de sus lecciones, que mediante esa precisa presentación se grababan más fácilmente en la memoria. Y con certeza, nosotros nos hemos aprendido cosas de la doctrina espírita porque vienen de 3 en 3. Así que vamos a mirar por qué. De esta serie de tríadas, las 11 primeras, esto es lo que dice el texto, ¿no? Desde el artículo, son consagradas a la exposición de los atributos característicos de la divinidad. Esto de lo que pensaban los druidas, ¿no? Como era fácil preverlo, es en esta sección que las influencias cristianas han tenido una mayor acción. Esas tríadas no hacen sino reproducir lo que ya se sabía a través del testimonio de los antiguos sobre la doctrina de la circulación de las almas. ¿Circulaban de dónde para dónde? Del mundo espiritual al mundo corporal. Y de aquí para Vaya, esa era la circulación de las almas. ¿Sí? como la subida y la bajada de la sangre del cerebro al corazón. Eso, sí. Esa es una forma de interpretarlo, pero ellos ya tenían ese conocimiento y ellos lo sabían. Podían explicarlo a muchas personas de la época, estamos hablando varios siglos antes de Jesucristo, quienes creían eso en esa época. No era tan fácil. Hoy día no es tan fácil. En esa época, mire cómo sería, ¿no? Y que pasan alternamente de la vida y la muerte y de la muerte a la vida. Entonces, algunas de las tríadas druídicas de la época. 3 cosas que Dios no puede dejar de ser. Lo que debe constituir el bien perfecto. Lo que debe querer el bien perfecto. Y lo que debe cumplir el bien perfecto. Entonces, está refiriéndose a atributos de Dios, constituir, querer, cumplir, una tríada. Una forma de comprender a Dios. Para eso, utilizar las tríadas para enseñar y para entender los conceptos de la naturaleza, espiritual y humana. 3 cosas prevalecerán necesariamente, decían los druidas: el supremo poder, la suprema inteligencia y el supremo amor de Dios. ¿Quién me dice la respuesta a la primera pregunta del libro de Espíritus? ¿Cómo? Dice, Kardec preguntó, ¿qué es Dios? ¿Qué le respondieron los espíritus? Exacto, la inteligencia suprema. Causa primera de todas las cosas. El supremo poder, la suprema inteligencia, el supremo amor de Dios.
Oye, qué sintonía, ¿no? Digamos, entre el concepto de Dios, esa triada druídica de Dios y la respuesta a la primera pregunta del libro de Espíritus, ¿no? La doctrina espírita no consiste solamente en la creencia de las manifestaciones de los espíritus, sino en todo lo que ellos nos enseñan sobre la naturaleza y el destino del alma. Por lo tanto, si se consiente en remitirse a los preceptos contenidos en el libro de los espíritus, donde se encuentra formulada toda su enseñanza, ha de admirarse la identidad de algunos de los principios fundamentales con los de la doctrina druídica, de los cuales uno de los más salientes es indiscutiblemente el de la reencarnación. Entonces, el tema de la reencarnación, o sea, la creencia en las vidas sucesivas, como se llamaba antes, eso viene milenario, milenario. No solamente los druidas creían en la reencarnación, muchos otros pueblos también de la antigüedad también creían. Entonces, esto para que observemos aquí cómo en la última columna del lado derecho, ustedes ven aquí la clasificación, digamos, de los espíritus o de las almas en la visión druídica. Entonces, mire que ellos colocan aquí el unknown, el abismo, punto de partida de las almas. Kardec, en la respuesta al ítem 100 del libro de los espíritus, hace la clasificación de la escala espírita. ¿Qué coloca ahí en ese tercer orden? Los espíritus imperfectos, donde empezamos todos. Algunos no hemos salido de ahí todavía. Todavía estamos imperfectos. Pero entonces ahí están una serie de espíritus, todos imperfectos. Ellos llamaban, los druidas, el Anon, abismo, punto de partida de las almas. Ahí empezamos. O sea, en la escala nominal, ¿no? Y después viene el Abret, círculo de las migraciones o las diferentes existencias corporales que las almas recorren para llegar del Anon al, dice, Win-Fin. Bueno, ¿qué es eso? El segundo orden de los espíritus, superiores, sabiduría, eruditos, benévolos. Entonces, venimos y vamos desarrollando cada una de esas cualidades. Pero mire la primera, la morada más superior. El Seucán, morada de Dios. El Win-Fin, morada de los bienaventurados, vida eterna. Los espíritus que alcanzaron ese nivel. Las almas que alcanzaron después de pasar por los dos anteriores. Son una triada de 3 estadios. Kardec coloca una triada de 3 órdenes de espíritus en la escala espírita. Una similitud bien grande, ¿no? Y dice, estos espíritus puros sin necesidad de reencarnación están en la primera clase, en la escala espírita. Morada de los bienaventurados, vida eterna. Estos ya no tenían que volver a venir. Los de la segundo nivel sí tienen que estar migrando, los de arriba ya no. Entonces mire esa similitud con esto, ¿no? Entonces vamos a mirar rápidamente las principales tríadas que encontramos en la doctrina espírita. Dios, espíritu y materia. No está elemento general del universo, el libro de Espíritus, pregunta 27. Ahí aparece. ¿Cuáles son los elementos generales del universo? El elemento material, el elemento espiritual y por encima de ellos Dios, la causa primera de todo lo existente. Los 3 grandes elementos del universo, una triada. Espíritu, materia y perespíritu. O espíritu, cuerpo y perespíritu. Una triada. Didáctica, metodológica para entender. ¿Por qué Kardec no habló del doble etérico? Del cuerpo mental, del cuerpo espiritual. Complejizar, digamos, la parte pedagógica. André Luisi ya viene y habla del doble etérico y habla del cuerpo mental, que son parte del perispíritu, la parte más densa y la parte más sutil. Entonces, otra triada. Fe, esperanza y caridad. ¿Cuál es la mamá de cuál? Como dice el libro, ¿qué parentescos tienen? Fe, madre de la esperanza y la caridad. Una vez alguien preguntó, ay, si es la madre, ¿cuáles son las primas? Bueno, o sea, otras virtudes, ¿no? Pero entonces, fe, madre de la esperanza y la caridad. Capítulo 19 del Evangelio. Otra tríada está ahí inmersa, que nosotros hemos leído, que nosotros hemos estudiado,
Y ojalá que hayamos procurado practicar, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Y esta, ¿qué tal? Trabajo, solidaridad, vamos a darle a admitir. Trabajo, solidaridad y tolerancia. ¿Cuál es la secuencia de esta triada? Según la de Kardec. Solidaridad, trabajo, tolerancia, tolerancia, trabajo, solidaridad, o trabajo, solidaridad y tolerancia. ¿Cuál es el orden? Exacto. Muy bien, 10. Estudiante aplicada. Trabajo, solidaridad. Esa secuencia es importante. ¿Por qué? Porque primero nos reunimos a trabajar, ¿sí? Después, cuando ya nos reunimos a trabajar, entonces tenemos que ser solidarios. Y ya cuando estamos siendo solidarios y trabajando juntos, entonces como nos conocemos un poquito más, tenemos que aprender a ser tolerantes entre nosotros mismos. Tenemos que aprender a tolerarnos para poder trabajar bien. Yo quiero hacer esto, el otro yo quiero hacer esto. No, es que yo lo hago así y yo lo hago así. Tenemos que entendernos, comprendernos y tolerarnos. Practicar las tríadas no es fácil. Son tríadas morales. Y esto es parte de la enseñanza moral del cristianismo. Es parte de la enseñanza moral de la doctrina espírita, pero también lo practicaban los druidas, ¿no? Mire esta tríada. Esta es la tríada de las revelaciones. Y eso se habla en la codificación, ¿no? Primer capítulo del Evangelio. Las 3 revelaciones. Una tríada, ¿no? Y hay quienes consideran que hay más revelaciones, obviamente. Y usted va y pregúntele en otras escuelas religiosas, y para ellos cada escuela es su propia revelación. Tuvieron una revelación. Obviamente, hay cosas que han sido reveladas de la espiritualidad, pero las grandes revelaciones son estas 3: Moisés, Jesús y la doctrina espírita. Otra triada, los caracteres de la doctrina espírita: ciencia, filosofía y moral. Ustedes verán que las definiciones que da Kardec siempre dice que el espiritismo, la ciencia tal. La ciencia tal. Porque él tenía que presentar la doctrina espírita como una ciencia, en la época y para la posteridad. Nacer, morir y renacer. Esto no lo dijo Kardec. Esto no lo escribió Kardec. Y esto es importante aclarar. Pero aparece ahí en el dolmen, en la parte de afuera, esculpido en piedra, ahí está ¿quién hizo eso? Los amigos de Kardec. Esa frase la sacaron por otra parte y la pusieron ahí. Entonces, ¿por qué? Porque esa resume, digamos, en parte, y la vida de Kardec y los fundamentos de la doctrina espírita ahí está inmerso, digamos, la continuidad de la vida, la reencarnación, la ley del progreso, la ley de causa-efecto, Dios y su providencia divina, ¿no? Y mire esta misión, prueba y expiación. No hablamos nosotros de eso en muchas de las clases, en muchos de los ejemplos que ocurren. ¿Cómo hacemos nosotros para entender las aflicciones humanas si no comprendemos los conceptos de prueba, expiación o misión? Nosotros tenemos el deber, como espíritas, como simpatizantes, como trabajadores de la doctrina espírita, inclusive para hacer la atención fraterna, tenemos que conocer estos conceptos a profundidad, entenderlos, comprenderlos en los posicionamientos que los seres humanos viven dentro de las aflicciones humanas, para poder, digamos, atender mejor, ¿no? Entonces, obviamente, Kardec los explica dentro de la doctrina espírita, ¿no? Y aquí arrepentimiento, expiación y reparación. ¿Dónde está esto? En el Código Penal de la Vida Futura. ¿En qué libro está el Código Penal de la Vida Futura? Cielo y el infierno. El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Muy bien, otro 10. Entonces, claro, ahí en la primera parte de ese libro está el Código Penal. Ese es un Código Penal que tenemos que leerlo, releerlo por ahí, y es muy interesante, muy interesante. Ahí están estos conceptos, están explicados, están desarrollados. ¿Qué pasa cuando un ser humano, nosotros mismos, cometemos un error? Pues, si tenemos conciencia despierta, empezamos a arrepentirnos, ¿no? Y cuando empezamos a arrepentirnos, decimos, bueno, tengo que hacer algo para reparar, ¿no? Y si el error fue muy grande,
Ya la ley de causa y efecto se encarga de ajustarme la expiación, porque esa sí ya no depende de mí. La expiación ya viene por un mecanismo de la ley divina, ¿sí? Las pruebas, sí, dependen de la decisión personal, pero lo otro no. Entonces tenemos arrepentimiento, expiación y reparación, otra triada que nos ayuda a comprender los mecanismos de las leyes divinas aplicados en las experiencias humanas. Ahora esta, espíritus puros, buenos e imperfectos. Ahí está otra triada que la resumimos en ese cuadro anterior, en la escala espírita, en comparación con lo que pensaban los druidas, ¿no? La pregunta 100 del libro Espíritus. Entonces, démonos cuenta que hay muchas de estas triadas que son realmente muy interesantes para entender, para comprender, y por eso dentro de estas publicaciones vamos a encontrar estas profundizaciones de la doctrina espírita. Solamente ya para terminar, miremos que la misma definición, una de las definiciones que coloca Kardec es esta, y aparece una triada ahí, la misma definición. El espiritismo es la doctrina fundada en la existencia, manifestación y enseñanza de los espíritus. Una triada dentro de esta definición. Y en esta otra definición que coloca Kardec también, el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. Otra triada ahí también. Entonces démonos cuenta que hay mucha similitud entre el druidismo y el espiritismo. Triadas van, triadas vienen. Lo importante es entenderlas, comprenderlas, pero sobre todo practicarlas, ¿no? En lo que nos atañe a cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, yo creo que ahí vamos terminando esta presentación, donde hemos procurado relacionar algunos de los aspectos del druidismo con el espiritismo. Nos damos cuenta que hay una conexión profunda. El alma de Kardec, desde esa época, que viene trasegando, ayudando a la humanidad en ese esclarecimiento, encuentra, digamos, una oportunidad valiosa que la espiritualidad superior le brinda para poder dejar un legado a toda la humanidad. Las obras de la codificación, que traen inmerso parte de sus semillas que traía el druidismo, pero que enriquecidas, obviamente, bajo una nueva modalidad, digamos, de escrito y de verbo, el mundo espiritual superior, el grupo del Espíritu de Verdad, hace una amalgama entre los dos planos de la vida para generar el legado que hoy día nosotros disponemos en todo el contenido de los libros de la codificación. Entonces, agradecemos profundamente a Kardec, a nuestro Jesús, por dejarnos ese legado tan profundo para todos nosotros, para nuestro movimiento espírita, y agradecemos acá al Centro Espírita Rutas de Luz por la oportunidad de compartir hoy, esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Fabio Villarraga. De verdad que nos hemos enriquecido enormemente con estos conocimientos. Entonces vamos a darle paso a los chats para ver qué tantas preguntas tenemos en este momento. Y comentarios. Bueno. Dice hasta ahora. Un momento, por favor, acá. Bueno, tenemos pues agradecimientos, un saludo fraterno de los hermanos desde Guayaquil, Lídice Márquez. Muchos agradecimientos de parte de Lídice Márquez. Muy buena exposición, gracias, doctor Villarraga. Por lo pronto no veo preguntas. Bueno, entonces queremos saber si hay preguntas acá en la... ¿Hay alguna pregunta en el aula?
me dice que si se conoce que los sobrevivientes druidas hayan reconocido el espiritismo, ¿no? Entonces, pues, como vimos, todas estas comunidades druídicas fueron, digamos, diezmadas, y lo que queda hoy día son digamos, más aspectos culturales, ¿no? de su existencia, ¿no? Entonces, en su época, los druidas pues, no reconocieron el espiritismo porque el espiritismo no existía como doctrina, ¿no? En esa época. Pero Kardec coloca ese artículo, el espiritismo en los druidas, para hacer, digamos, como esa conexión entre el espiritismo o los conceptos, digamos, de la fe espírita y los que manejaban. Ahí vimos esas asociaciones entre Dios, la reencarnación, la persistencia del alma después de la muerte, la migración de las almas, es decir, van, vienen acá. Todos esos son conceptos que están inmersos en el budismo y que están inmersos también en la fe espírita. Bueno, dice un saludo desde Cúcuta, excelente exposición. Muchas gracias, doctor Fabio, muy importante recibir este conocimiento. Doris Pinzón lo manda desde donde está en este momento. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno. ¿Perdón? Ya. Listo. Bueno, entonces ya terminando revisando el chat, ahora sí vamos a darle paso, antes de continuar con la exposición del Evangelio, vamos a darle el paso a nuestro querido director de la Casa Espírita, Germán Telles Espinosa. De nuevo para todas y todos, muy buenas tardes. Permítame expresarle a Fabio nuestra gratitud y reconocimiento por esa cátedra de enseñanza que nos ha dado, y que muchos de nosotros, con todo el respeto que me merecen quienes están acá, como los que están en la plataforma, desconocemos estos conocimientos. Y Fabio hizo referencia en la Revista Espírita 1858 y nos trajo enseñanza de ella. Permítame, con la venia de Fabio, invitarlos a que leamos y estudiemos esa profunda enseñanza que hay en ese artículo sobre el druidismo y el espiritismo. Es muy, pero muy apasionante. Les digo, porque en la conferencia que tuvimos la oportunidad de presentar en días pasados, toqué apenas lo de los druidas, porque sabía que nuestro querido Fabio venía a enriquecernos. Entonces, Fabio, muy reconocido, gracias por estar con nosotros, por la paciencia que ha tenido, por toda esa experiencia que sufrió para llegar aquí a Rutas de Luz. Muchísimas gracias. Y para todas y todos, un abrazo muy fuerte y continuamos con nuestra programación. Muchas gracias. Bueno, a continuación seguimos con el Evangelio, progresión de los mundos, ítem 19, capítulo 3. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, a cargo de Santiago Barrantes. Adelante, Santiago. ¿Será que ya se... No sé qué es esto. Bueno, en el Evangelio del día de hoy es progresión de los mundos del libro Evangelio según el Espiritismo, capítulo 3. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, ítem 19. El progreso es la ley, es una de las leyes de la naturaleza.
Todos los seres de la creación, animados e inanimados, están sometidos a la bondad de Dios. Quiere todo se engrandezca y prospere. La misma destrucción a los hombres parece en el término de las cosas. Solo es un medio de alcanzar por la transformación un estado más perfecto que todo, porque todo muere para renacer y todas las cosas, algunas, se convierten en nada. Realmente esto tiene mucha conexión precisamente con la explicación que daba Fabio, donde la parte de la muerte realmente no es una muerte, sino es un revivir. Y es una oportunidad de pasar de un plano a otro para el proceso evolutivo. Al mismo tiempo, los seres vivos progresan moralmente, los mundos que habitan progresan materialmente. Siempre tiene que haber esa equidad. Y precisamente lo estamos viendo con la parte tecnológica. Hace un crecimiento tanto en la parte moral, pero eso va amarrado también en la parte tecnológica. Quien pudiese seguir el mundo en sus diversas fases desde el instante en que aglomeran los primeros átomos que se servirán para su constitución, lo vería recorrer una escala innecesaria de progresividad por grado insensibles para la regeneración y ofrecer a sus habitantes una morada más agradable a medida que ésta avanza en la senda del progreso. Todo tiene un proceso de crecimiento y normalmente eso va a aumentar el proceso evolutivo de las personas, que es normalmente el objetivo que venimos al plano, a crecer tanto personal, pero tenemos que enfocarnos también en la parte moral, que muchas veces por tanto aprendizaje lo vamos dejando eso a un lado. Así camina paralelamente el progreso del hombre, el de los animales, sus auxiliares, de los vegetales y de los habitantes, y el de la habitación, que en este caso sería el plano terrenal que la Tierra. Porque nada es estacionario en la naturaleza, todo tiene un proceso y siempre está en constante cambio. Por eso es que dicen que la única constante es el cambio. Cuán grandes y dignas de la majestad del Creador es de tal idea, es esta idea, y por el contrario, cuán pequeña e indigna de su poder es aquella que concreta su solicitud y su providencia en el imperceptible grano de arena de la tierra y restringe a la humanidad a algunos hombres que la habitan. Si nosotros revisamos el cosmos, la Tierra para nosotros, por lo menos desplazarnos, equivale a minutos, horas, días, pero si lo comparamos con el macrocosmos, la Tierra es un granito en el macrocosmos que realmente lo compone. Entonces, toda esa parte majestuosa que tiene nuestro Padre Creador y que nos ha dado para cada uno, es una forma mucho más amplia del amor que nos tiene a cada uno de nosotros. La Tierra, siguiendo esta ley, estuvo material y moralmente en un estado inferior al que está hoy y alcanzará bajo este doble aspecto un grado más avanzado. Ha llegado ya a uno de sus periodos de transformación, que de mundo expiatorio se tomará al mundo regenerador. Entonces los hombres serán más felices porque reinarán en ella la ley de Dios. Esto lo comentó San Agustín, París, 1862. Actualmente, desde la parte de la pandemia, se ha visto un cambio trascendental. O sea, antes de la pandemia había mucha más armonía, o sea, comunicación entre personas. Con la parte tecnológica hubo un boom mucho más explosivo en la parte de que ya uno no se puede limitar a estar una persona en la forma presencial, sino también en la parte virtual. Y esto también afecta en la parte de poder captar información, conocimientos de otras culturas y ayuda muchísimo como a tener esa interconexión con otras personas, no solo de aquí del mismo país, sino de pronto por lo menos del Medio Oriente, culturas que son muy extremadamente diferentes a las de nosotros y que ayuda muchísimo a tener ese cambio de actitud, porque lastimosamente nos centramos mucho es como en nuestro entorno y esa es una de las cosas que nos debilitan. Muchas gracias. Gracias, señor.
Muchas gracias, Santiago. Bueno, siguiendo con la actividad y antes de la oración de cierre, presentamos a continuación el video de la actividad del próximo sábado 29 de octubre del año 2022 por nuestro diseñador de contenidos digitales Germán Jr., cuyo tema es Becerra de Meneses, el médico de los pobres, con la expositora invitada Andreia Marshall. Adelante, Germán. Bueno, para dar por terminada la actividad del día de hoy, le doy la palabra a nuestro hermano Santiago Barrantes para la oración de cierre. Entonces nos disponemos para entrar en armonía y darle gracias a nuestro Padre Celestial por este día. La experiencia y el conocimiento adquirido el día de hoy fue grande y fabuloso, precisamente para entender un poco más con claridad el legado que nos ha dado Allan Kardec por medio del Espíritu de verdad. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad y que cada uno de nosotros, desde el punto donde nos encontremos, recibamos esa energía, esa paz interior, de la cual podamos emanar hacia nuestros compañeros y nuestro entorno específicamente para tener esa influencia de amor y paz y tranquilidad. Que este regreso a nuestras actividades posteriores sea de gran ayuda y de eficiencia. Que así sea. Gracias.